A los 19 años yo me cansé de sobrevivir y tuve un diálogo personal con Dios y desde ahí cambió todo. Yo me di cuenta que se podía tener una vida muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahorita. De una manera muy, muy práctica, te podría decir, comienzas a sentir en tu vida una paz que nunca habías sentido. Pero la realidad es que la Navidad muestra lo que somos en el año. O sea, llegas a una Navidad como resultado, familiarmente hablando, la relación en el matrimonio, la relación con los hijos, se ve se ve como el resultado. Es como, Navidad para mí es como la calificación final de cómo has vivido. Es que dice la Biblia, aquí va, que tenemos escrita la ley de Dios en nuestros corazones. Y de ahí viene la culpabilidad. Aunque no leas Biblia, aunque no vayas a la iglesia, sabes que hiciste mal. Seguir buscando a Dios como esa niña, o sea, buscarlo en esta Navidad. Lo mejor que podemos hacer es comenzar a preguntarle a Dios directamente. Para mí es un verdadero honor tenerte hoy aquí, Pastor David Cano. Eres pastor, eres empresario y eres un apasionado por Ciudad Juárez. Para mí de verdad es un verdadero placer, honor. Sí estoy en un modo fan también aquí entrevistándote el día de hoy en Expo Liderazgo. Bienvenido. Okay, gracias. Un honor estar aquí, Israel. De veras, muchas gracias por invitarme. David, tú eres un hombre, tengo pues muchos años de conocerte. He aprendido mucho de ti también en muchas áreas de mi vida. Pero tú eres un hombre, tú eres un soñador. Si eres un soñador y eres un visionario y el tema de liderazgo para ti es un tema totalmente de interés. Pero para ir entrando en la conversación y quien nos está escuchando a través de la radio, quien nos está viendo a través de redes sociales, cuéntanos un poco quién es David Cano. David Cano, pues es un chavo normal. Digo chavo, ya no soy chavo. Soy del grupo de chavorrucos, como dicen. Pero aquí, pues nací aquí en Ciudad Juárez. Nos fuimos a Casadrandes, Nuevo Casadrandes un tiempo. Y luego regresamos desde el 77 aquí a Ciudad Juárez. Y aquí he crecido, aquí estudié. Así es que soy más juarense que Benito Juárez, se me hace. Amo mucho esta ciudad. Sí. David, tú en tu juventud has comentado en varias ocasiones que tú, aunque lo tenías todo, tu familia, vivías en una familia como normal, vamos a decir, es que no sé la palabra, se me fue la palabra, una familia pues bien. Tú sentías un vacío en tu corazón y aunque podías traer tu carro, estabas trabajando, vivías con tus papás, tu hermana, pero había allí un cierto vacío y estamos en una época donde a veces se puede asentar ese vacío. ¿Por qué crees que tú sentías ese vacío? Fíjate que eso fue en la prepa. En la prepa se acentuó mucho. Empecé como a sentir un desaliento por la vida. Mi papá trabajó por 30 años, además de ser maestro. Ahorita él está jubilado en bienes raíces. Entonces, desde los 16 años, desde que yo estaba en la prepa, me invitó mi papá y me involucré con él en bienes raíces. Entre mi papá y yo, vendimos como unos 15 fraccionamientos en la ciudad o 20 fraccionamientos, muchos. Y yo iba allí a mostrar las casas o los terrenos y traía mi carro, por supuesto, porque yo necesitaba un carro para ayudarle a mi papá. Entonces, desde muy joven empecé a manejar. Viajábamos 1 o 2 veces al año a una playa o así. Y pues bien, mis papás no estaban pensando en divorciarse, no éramos una familia de conflictos. Pues en esa época tenía mi novia, estaba en la prepa, tenía todo lo que una persona, tenía muchos amigos, tenía todo lo que una persona podía, un chavo de mi edad, de 17 años o 16, podía desear a esa edad. Sin embargo, yo no me explicaba por qué yo sentía como una especie de vacío.
pues trataba de buscar llenar ese vacío de muchas formas y nunca lo entendí, y me di cuenta que todos mis amigos estaban buscando llenar ese vacío, pero nadie lo identificábamos exactamente. ¿Sí me explico? Ese vacío me refiero, yo decía, si así me siento como con una falta de propósito, y yo me hacía preguntas como, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Esa era una pregunta típica, ¿para qué nací? Y y mis amigos decían, no, pues para disfrutar, vida hay una. Y así muchas respuestas que sacábamos, imagínate, en la prepa. Yo estuve en el Cebeti 114. Una vez lobo, siempre lobo. Y pero ahí se fue acentuando más en la preparatoria. Me levantaba y decía, bueno, ¿y luego qué? Voy a ir a la escuela y luego salgo, voy a trabajar. Y luego con mis amigos a una fiesta o algo. Pero ¿qué sigue de allí? Al día siguiente era otra vez. Se me hacía muy rutinario, muy rutinario todo. Aunque mi vida para muchos era un ejemplo, para la familia, mis primos, para mis amigos era como, wow, es que qué padre, tienes todo. Pero no, no tenía un propósito. Pienso que se puede concentrar en eso. No tenía un propósito por el cual vivir. Tenía el propósito de trabajar para cambiar el carro, pero cambiabas el carro y decías, ¿y luego? Cuando mi papá decía, vamos a Puerto Vallarta, vamos a ir en verano. Ok, yo esperaba esa fecha. Y se llegaba la semana de ir a Puerto Vallarta y bien padre, pero pero ya el día antes de regresarte era así como entraba otra vez. Y luego, ¿qué sigue de esto? Entonces, persigues una meta, llegas y luego otra vez. Entonces, muchos dirán, así es la vida, pero yo me inconformaba mucho con eso. Después de haciendo un poco de retrospectiva y de aquel chavo de 19 años a hoy, ¿para qué estás aquí en la tierra? Estoy en la tierra para una misión que se compone de varias partes. A los 19 años me invitaron a una iglesia cristiana y fui y empecé a relacionarme con Dios. Y allí empezó el problema porque mis amigos decían, ok, te estás relacionando con Dios, quién sabe qué estarás tomando o fumando o no sé qué. Pero yo siempre pensé que el propósito lo encontrábamos en nosotros. Es como este micrófono, ¿no? Este micrófono no le puedes preguntar al micrófono para qué fuiste hecho. El micrófono es algo creado. Le tienes que preguntar al ingeniero que diseñó este micrófono. Una cámara, no sé, una computadora o un ordenador, como dicen en España. Tienes que preguntarle al creador de este equipo, porque fue creado como un propósito. Igual nosotros nos preguntamos a nosotros tratando de encontrar nuestro propósito. Y en resumidas cuentas, me di cuenta que fui creado con un propósito de relacionarme con Dios, relacionarme con el Creador, con quien me creó. Y en esa relación he aprendido a guiar una familia. Ese es uno de mis propósitos dados por Dios. He aprendido a pasar tiempo con Dios. He aprendido a ser transformado en mi carácter. Ayudar a los demás. Enseñarles también ese propósito. Porque el propósito en la vida, investigaron, una persona en California envió 250 cartas a científicos, filósofos y escritores, los más destacados del mundo, y se les hizo esa pregunta. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Todos respondieron, no lo sabemos. Nadie sabe, porque el propósito no lo encuentras en el ser humano, lo encuentras en Dios. Me di cuenta que fui creado para dejarme amar por Dios y para amar a Dios. Eso llenó todo el vacío de mi vida. No estoy hablando de una religión. Quiero aclarar, no es religión, es una relación. Entonces yo siempre pensé que la religión era un problema, pero no. Es una relación. Y me di cuenta que allí encontré el propósito específico. Puedes ayudar a una persona poniendo un orfanato, eso es muy bueno, pero eso es parte. Puedo pensar en casarme, eso es muy bueno, pero eso es parte. Por encima de todo eso, o todo amarrado, ¿me explico? Es aprender a encontrar la misión para la que fuimos creados aquí en la tierra. Todos tenemos una misión y esa la encuentras en Dios. ¿Me explico? Estamos en una época
navideña. Este es nuestro programa donde queremos hablar de Navidad, y tú estás tocando un punto que en esta temporada se acentúa. Por un lado, esos momentos de tanta introspección que nos hacen luego preguntarnos ¿para qué estoy en la tierra? ¿Qué estoy haciendo en este momento aquí en la tierra? Y dices, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación. Entonces, ¿cuál sería la recomendación de un pastor? Tomando en cuenta no la religión, sino una relación con Dios. ¿Cuál sería el consejo del pastor David Cano a la gente que hoy nos escucha, a la gente que hoy nos ve para esta Navidad? Sí, primero, bueno, o el más importante, tratando de ir al punto más importante, sería una niña, pongo un ejemplo, una niña andaba perdida en un desfile. Estaba mucha gente y la niña se acercó a un señor y dijo, oiga, ando buscando a mi papá, no lo encuentro. Dice, ¿tu papá es un señor muy alto con una cachucha roja? Dice, sí. Dice, mira, no lo veo aquí, pero lo vi hace como media hora y te andaba buscando. La niña anda llorando. Estaba llorando mucho la niña. Dice, mira, él te anda buscando también con lágrimas. Entonces, no te preocupes, lo vas a encontrar, mija. Solo sigue buscando. Y la niña dice, pero no lo he encontrado. Pero él te está buscando, tú síguelo buscando. Si los dos se buscan, se van a encontrar. La Navidad es que Dios vino a buscarnos. Mucha gente piensa que la Navidad pues es toda la festividad y el pavo y todo eso, ¿no? Pero también Navidad es una época bien oscura para mucha gente. Recuerdas una abuelita, un tío, un papá, un hijo. Y la Navidad tiene también sus días oscuros. De hecho, humanamente hablando, internacionalmente hablando, ahorita en esta fecha, justo el día de hoy, el mundo está sentado en un polvorín. Hay un conflicto bélico a punto de desatarse nuclear que no se había... lo comparan los expertos con la época de Kennedy, cuando la crisis de los misiles con Cuba. Ahorita está a un punto muy fuerte y mucha gente me he fijado que no quiere hablar del tema. No nos gusta, porque a nadie le gusta pensar que viene una guerra nuclear. Y no estoy diciendo que suceda esa guerra nuclear, claro que nadie queremos eso. Pero parece que hay conflictos en el mundo como nunca los ha habido. Parece que el deterioro familiar se ha ido así hasta abajo. A lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Y aún con nuestras mejores intenciones, las cosas no están funcionando del todo. Ayudamos en algunas partes de nuestra vida. Algunas áreas de nuestra vida mejoran un poco, pero la raíz no se alcanza porque el ser humano en sí, nomás déjalo solo y solito se desbarata. Entonces somos muy débiles. No somos autosuficientes, pero nos encanta ser autosuficientes. Ese es nuestro problema. Amamos la autosuficiencia. No, yo puedo. De niños el papá quiere ayudarle en algo al niño y no, papá, yo. O sea, no nos gusta. Entonces Navidad es eso. Es Dios creador. Porque no puedes poner dinamita, cemento, varilla, arena y ladrillos y volar todo eso con dinamita y que caiga todo armado en un edificio como este. ¿No? Tuvo que venir un arquitecto, tuvo que venir un constructor. Entonces, sí o sí, Dios existe, Dios es real, yo lo comprobé. Si no, sería el primero en no estar hablando de él. Dios me alcanzó, cambió mi vida, me dio Cuando alguien me dice, Dios no existe, entonces, ¿qué soy yo? Dios, ¿quién me transformó de la forma en que me transformó? ¿Quién me cambió el propósito en mi vida? Y sobre todo, ¿quién me dio una paz y una felicidad que nunca encontré? Nunca alcancé. Con Dios yo aprendí a llorar de alegría. Yo no había llorado de alegría. Solo una que otra Navidad cuando me regalaron la bicicleta o así. Por cierto, o el carrito de control remoto, pero se acabó la alegría porque no había baterías. Cosas así. Entonces, ¿qué hay que hacer en Navidad? En Navidad es seguir buscando a Dios como esa niña. O sea, buscarlo en esta Navidad. Lo mejor que podemos hacer es comenzar a preguntarle a Dios directamente.
hablar con Dios. Dios dice que Él está en todas partes y dice que todo aquel que hable con Él, Él le va a responder. No le hablas para quejarte, no le hablas para decirle, no creo que tú existas, no creo que esto. No le hablas para quejarte ni para juzgar a otras personas, ni para decir que la gente es hipócrita. No. Habla con Él y puedes decirle más o menos algo así. Señor, ¿realmente existes? Porque si tú existes y me creaste y me formaste en el vientre de mi mamá y estoy haciendo una vida haciendo 1000 cosas, pero menos conocer a quien me formó, me estoy perdiendo de lo más grande aquí en la tierra. Entonces Navidad es que Dios vino a buscarme, como aquel papá andaba buscando a la niña con lágrimas, así Dios vino. Y todo aquel que hable con Dios y le diga, allí en el carro, en el cuarto, en la habitación, en la sala, donde sea, ¿dónde estás? ¿Puedo conocerte? ¿Puedo conocer más de ti? Y Dios de alguna forma te va a ayudar. Te va a ayudar. Pídele instrucciones y Él te va a decir. Él te va a guiar. Dices que Dios vino a buscarte. Uh-huh. Dios vino a buscarnos. Sí. ¿Cómo se materializó eso, esa búsqueda relacionada con la Navidad? ¿Cómo vino a buscarnos Dios? Porque estamos, la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Uh-huh. Pero, ¿por qué no nos explicas también cómo se materializa esa búsqueda de Dios a través de ese nacimiento de Jesús? Sí, básicamente desde la época de Moisés, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, que eran esclavos los israelitas, una instrucción que dio es que tomaran un corderito perfecto de 1 año y que lo sacrificaran y que untaran la sangre de ese corderito en la puerta de cada casa. Y así lo hicieron porque ese día hubo un juicio en Egipto porque Dios tiene el derecho de tratar con cada nación y Faraón había desafiado a Dios. Eso está en registros arqueológicos actualmente. Es impresionante. Resulta que dice que ninguna persona que tenía la puerta de su casa con esa marca de sangre de aquel corderito no murieron porque iban a morir. Murieron todos los primogénitos de Egipto. Entonces, Navidad se remonta desde esa época. Cuando nace Jesús en el año 0, cuando nace, y es tan importante su nacimiento que parte la historia de la humanidad. Cada vez que escribes un cheque, estás hablando de que vino Dios, porque pones una fecha. Estamos en el 2024, es antes y después de Cristo. ¿Quién es este personaje que nació y que paraliza el tráfico en Ciudad Juárez, en la Avenida Tecnológico, que paraliza el tráfico en el Periférico Sur, en la Ciudad de México? O sea, que paraliza el tráfico el 24. ¿Por qué fue tan importante? Bueno, porque Él vino a buscar a los hombres, pero Él se hizo hombre. Entonces, en mi caso, voy a hablar un poquito de mi caso. Yo me di cuenta que se podía tener una vida muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahorita. De una manera muy, muy práctica, te podría decir, comienzas a sentir en tu vida una paz que nunca habías sentido. Comienzas a sentir que ya no estás solo, porque muchas veces nos estresamos demasiado tratando de solucionar nuestras cosas, nuestros problemas, pero ya no estás solo. Algo comienza a suceder fuera de lo normal. Lo quiero decir así. Dios comienza a poner una perspectiva, una paz. Tu carácter empieza a modificarse de una manera muy real y algo cambia dentro de ti. Es algo muy real. Te pongo un ejemplo. La semana pasada una persona llegó a la iglesia, una mujer, con mucha necesidad. Su mirada, yo veo a la gente cuando llegan la primera vez a la iglesia, llegan con una mirada, wow, durísima. Me parte el alma ver una mujer o un hombre con una mirada que vienen bien cargados, bien mal, con una vida deshecha. Y creo que es ahí cuando apenas buscamos, ¿no? Hasta que tocamos fondo. Pero con el paso de las semanas, 1 o 2 semanas, esa mirada cambia radicalmente. Luego llevan a un hijo o a los hijos
Y me ha tocado ir a adolescentes que dicen, mis papás eran muy diferentes antes de que veníamos aquí. Realmente algo está pasando en la casa que me gusta mucho. Mi papá ya platica más con nosotros y antes siempre estaba trabajando y llegaba enojado. Mi mamá siempre estaba seria y muy molesta. Pero ya cambió eso, fue algo real. Entonces, Dios no es una religión, es una relación. No sé si respondí a tu pregunta. Realmente, cuando nosotros vamos a conocer a una persona, pues no la conocemos solo por mensaje de WhatsApp, ¿no? Sí va a haber una relación, pero va a ser una relación de WhatsApp. Tú estás hablando de una relación profunda donde no solamente es el mensaje de WhatsApp, sino es ir al café y luego empezar a asistir a las fiestas familiares e ir en esa profundidad y en esa intimidad con una persona para tener esa relación de un conocimiento propio. ¿Dónde empezamos a tener esa relación con Dios? Sí, cuando quieres ser arquitecto, pues tienes que ir a una escuela. Si quieres ser enfermero o enfermera, también. Ingeniero, ingeniera, igual. Empieza con una escuela donde te van a enseñar, te van a capacitar. Dios vino y estableció un procedimiento, una forma de cómo hacerlo. Lo que pasa es que se ha desvirtuado, En algunos casos se ha desvirtuado, y estoy hablando de una iglesia. Básicamente iglesia significa un grupo de personas que se reúnen. Iglesia no es un edificio. Iglesia no es un negocio, para nada. Iglesia no es una secta. Iglesia no es un club tampoco. Iglesia es básicamente una familia, un grupo de personas con los que te relacionas y que tienen un fin de acercarse a Dios. Entonces se da un mensaje semanal, se da entrenamiento. Ayer tuve un entrenamiento, por ejemplo, y justo lo que estábamos hablando es cómo ayudar a tu familia, cómo ayudarlos. Es el tema que vimos ayer. Antier vimos otro tema, pues de hecho estuvimos allí. Y ese otro tema es cómo podemos cambiar esta ciudad. O sea, y eso fue en la iglesia. O sea, ¿cómo ayudas a esta ciudad? El domingo tuve otro taller de 5 horas. Después de la reunión en la mañana, el domingo tuve un taller de 5 horas, acabé a las 9 de la noche. Y era con un grupo de personas que el punto era cómo trabajar en el carácter de acuerdo a los principios que Dios enseña en la Biblia. Y era cómo tratar con el enojo, cómo tratar con todo eso. Entonces, la iglesia es para enseñar eso. Algunas iglesias no enseñan eso. Es más un club o es más sacar dinero. Lo tengo que decir porque eso existe. Si hay tal cosa como... Lo bueno es que son pocos casos, pero sí hay como quienes han visto una iglesia como para lucrar. Y digo de cualquier religión. No estoy mencionando algo en específico. Pero la iglesia no es para eso originalmente. Entonces, es básicamente para ayudar a la persona a relacionarse mejor con Jesucristo, con Dios mismo. Y se enseña eso, se enseñan los principios, ¿no? De una manera muy práctica. No es así como que, porque allá en la cruz y no sé qué tanto, y todo queda así como en el cielo, en el aire. No, es algo aterrizado. Dios enseña esto, cómo lo aplico actualmente a nuestra vida. Te pongo un ejemplo muy breve. El matrimonio. La raíz del problema en el matrimonio es que cada quien vive para agradarse a sí mismo. Esa es la raíz de todas. Entonces, justo eso hablaba con este grupo de entrenamiento. O sea, este es el problema. Con un grupo de hombres, hablé este martes pasado también en otro entrenamiento donde se hablaba estaba compartiendo yo dónde inicia el conflicto matrimonial, porque actualmente el matrimonio ha padecido muchísimo. Pasamos de 2 divorcios de cada 10 a casi 5 divorcios de cada 10. Es altísimo. Esas cifras estaban en Estados Unidos, en Canadá, pero ya llegaron a México. Y hace 10 años decíamos, va a llegar a México eso. Y sí, ahorita ya mucha gente ni se quiere casar por eso. Mejor unión libre, y si no funciona, no tenemos broncas, ¿no? Dijiste 3 palabras muy interesantes, muy importantes. Has dicho muchas, pero 3 que quiero resaltar. Hablaste un poco del carácter, hablaste
del matrimonio y hablaste de la familia. Uno de mis hijos dice que ya viene esa bonita época donde nos sentamos a la mesa a pelearnos por quién se quedará con el terreno de la abuela. Creo que ya lo había dicho en otro podcast, pero a mí me causa bastante gracia. Nunca nos hemos sentado a la mesa a pelearnos por el terreno de la abuela. Claro. La abuela ya repartió lo que tenía que repartir. Pastor David, ¿cómo relacionamos en esta Navidad el carácter, el matrimonio, la familia? Necesitamos urgentemente no solo consejo, necesitamos instrucción y tener oído bien abierto y bien atento, porque esa no es la Navidad. Fíjate que una vez yo conocí a un muchacho que era mecánico y yo más o menos lo conocía y se casó con una chica y tenían muchos problemas. Supe que tenían muchos problemas, pero muchos problemas. Se dejaron y regresaron como 5 veces durante 3 años. Pero en una Navidad yo me lo encontré en un súper aquí en Ciudad Juárez. Y era el 23 de diciembre. Y ya ves esas compras al último, que faltó canela y lechera y vainilla. y estaba yo ahí comprando eso. Y me dio mucho sentimiento. De hecho, hasta se me pusieron llorosos los ojos. Porque él estaba muy, muy bien vestido y ella también. Y estaban con sus niños. Y estaban comprando un jamón y piña y cosas así para su cena navideña, me imagino. Iban a hacer puré, les faltaba el consomé, por siempre. Me dio mucho sentimiento porque la gente trata de hacerlo mejor, hace su mejor esfuerzo por tener una buena cena. Es un momento donde mucha gente se sensibiliza más y tratan de pasar una noche especial. Perdón, me estoy poniendo sentimental. Eso me dio mucho sentimiento. La realidad es que en el Chavo del 8 se decía, es Nochebuena, no hay que pelear. ¿Te acuerdas un programa que hubo? Así. Pero la realidad es que la Navidad muestra lo que somos en el año. O sea, llegas a una Navidad como resultado, familiarmente hablando, la relación en el matrimonio, la relación con los hijos, se ve se ve como el resultado. Es como Navidad para mí es como la calificación final de cómo has vivido. ¿Te acuerdas cuando era la famosa calificación final de biología en la escuela? Y a ver cómo me ve 7.8, 8.2 y 5.8, y si no saco un no sé qué, un 9, no voy a pasar. Y de repente, a ver cómo promedié con las tareas y la exposición. 8.2. Ay, ya la hiciste. Era un descanso tan... Así es Navidad. Navidad es el resultado de los 4 periodos, por así decirlo. Aunque todo el mundo tiene la intención de pasarla bien, hacen su mejor esfuerzo, pero a veces hay pleitos. Porque está salado el pavo, porque se quemó esto, se quemó aquello. Escuché de una persona que se reunió toda la familia y tuvieron un desacuerdo y se enojaron. Se fueron todos los hermanos, cada quien uno se llevó el pavo, otro se llevó el puré que llevó. O sea, no cenaron, se fueron cada quien a sus casas. Y eso pasa seguido. Entonces, no es los más casos que sucede, pero llega a suceder. Entonces, Navidad es el reflejo de mi carácter. Como es la cena, es el reflejo de mi carácter en la vida cotidiana. La realidad es que la buena noticia, primero, no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. Porque Jesús no nació históricamente, Jesús no nació en diciembre 24. Pero celebramos no la fecha, celebramos el acontecimiento. Y la buena noticia es que no vino a nacer solamente en Belén de Judea. No, vino a nacer en nuestros corazones. Entonces, Navidad es entender que Dios no vino a traernos una cena bonita con regalos y con todo eso. Eso ya se fue incorporando, ¿no? Pero en realidad
Navidad es para estar todo el año. Puedes tener una Navidad todo el año. El profesor C.S. Lewis, escritor de las Crónicas de Narnia, que es una historia que él heredó a sus nietos. Es la Biblia explicada en una historia. Es fascinante. Narnia es totalmente bíblica. Y Aslan, pues es Dios, es Jesús, etcétera, etcétera. La bruja, pues es obvio quién es, ¿no? Entonces, pinta un escenario donde hay un invierno siempre, pero sin Navidad. Entonces, Navidad es en realidad un nuevo comienzo para la gente, pero no tiene que ser solo el 24. Es todo el año. Puedes tener un febrero increíble. En Juárez, el mes de marzo y abril, con el viento y las rodadoras que se ve muy tétrico, pero aún esas épocas pueden ser maravillosas. Todo tiene que ver con el corazón. Pastor, ¿cómo le hacemos para vivir 11 meses del año así? Primero, sí se puede. Sí se puede. Sí, hay que subir la esperanza. Sí, sí se puede. Muchos piensan que no y muchos sobreviven. Mucha gente sobrevive. Yo sobrevivía durante 18, 19 años. A los 19 años yo me cansé de sobrevivir y tuve un diálogo personal con Dios y desde ahí cambió todo. Déjame hacer aquí un alto. ¿Cómo le hace David Cano para vivir? Déjame ser más directo. ¿Cómo le hace David Cano para vivir del 1 de enero al 31 de diciembre? A ver, no estamos hablando de perfección. Sí. No estamos hablando de perfección. Claro. No estamos hablando. Un día en un curso, en una capacitación en una empresa me dijeron, ¿y tú siempre estás todo el día y toda la vida estás así de motivado como ahorita? Yo me encantaría. No. Pero ¿cómo le hace David Cano para que cada día o cada temporada vivir en, vamos a decir, en ese nivel? Sí. Por darle un nombre. Sí. No hay forma. Porque estamos en un planeta con errores, estamos en un planeta donde hay corrupción y hay muchas cosas, ¿no? No hay manera de vivir fuera de una aflicción, un problema, una enfermedad. Cuando no hay un choque, se te descompone el carro. Cuando no hay un accidente en casa, pasa otra cosa. O sea, un familiar enfermo, un despido del trabajo, un contrato laboral que se acaba, etcétera. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, primero entender que no es lo que yo imagino que voy a vivir. O sea, mucha gente piensa que se acerca a Dios para que me vaya perfecto en todo. No funciona así. Dios mismo dijo, en el mundo va a haber mucha aflicción porque pues, es el mundo, pero yo vencí al mundo. Entonces, ese consejo en realidad lo da Dios. ¿Cómo se le hace? Bueno, típicamente reaccionamos en base a lo que tenemos adentro. O sea, la información que tenemos, lo que aprendimos en las películas, las novelas, todo eso, en la escuela, con la familia, así reaccionamos. Entonces hay que meter información nueva. O sea, el corazón se fue llenando de cierta información y ahí hay registros de cómo reaccionar cuando me hacen esto. Si me acusas, pues yo te acuso y más fuerte. Si me dañas, pues no te perdono, etcétera. Entonces, esa manera de reaccionar es lo que nos va lastimando. La Biblia enseña, hay un principio que dice que como lo que me contamina, lo que me lastima es cuando yo estoy juzgando, no perdonando, todo eso. Entonces, en la vida práctica necesito cuidar diariamente, por eso ayuda a estar metiendo información nueva. Ahí pues yo leo la Biblia, leo otros libros también, pero la Biblia es la esencia donde yo me doy cuenta si estoy batallando en perdonar algo, si estoy impacientándome, si estoy frustrándome con algo. A veces nos frustramos por cosas que no podemos arreglar. Nos encanta controlar el mundo y nos frustramos porque no podemos controlar un problema, pero está fuera de nuestro alcance. Entonces nos preocupamos por eso. ¿Qué hacer allí? Primero es tratar de aplicar los principios que Dios enseña. Te pongo un ejemplo. Confiar en Dios. Mucha gente dice, pues sí, confío en Dios, pero ¿se arregla el problema? No siempre se va a arreglar, porque de hecho hay problemas con los que necesitamos estar.
O sea, hay enfermedades, hay problemas que necesitan estar porque esos te llevan a mejorar y te llevan a esforzarte. Es como el que lo pusieron a empujar una piedra, ¿no? Estaba muy delgado, sin músculo, y lo empujó por un mes y después de un mes ya estaba más fuerte. No movió la piedra. El problema siguió allí, pero se fortaleció. Entonces los problemas en la Biblia, Dios enseña que los problemas no necesariamente son el problema. El problema es que somos nosotros en nuestra manera de reaccionar. Entonces ayuda mucho a hacer una introspección. ¿Cómo estoy? Pero ¿a la luz de qué? A la luz de Darth Vader, a la luz de Luke Skywalker, a la luz de Yoda. Digo, aquí está otro fan de Uriel de Star Wars. A la luz de eso, no. Voy directamente a la fuerza. O sea, voy directamente a la fuerza, que es Dios, por así decirlo. George Lucas dice que la fuerza para él es Dios en Star Wars. Entonces, allí yo puedo aprender si estoy siendo impaciente, si estoy siendo, me estoy enojando mucho. Y entonces, ¿cómo trato con eso? Es donde necesito ayuda de Dios directamente. Cuando tú hablas con Dios y le dices, ayúdame por favor porque no puedo. Históricamente, hombres cambiaron naciones enteras por una oración de esa naturaleza. Tú ves el rey de Nínive, tú ves a Egipto, que tuvo una actitud diferente, Faraón. Tú ves a Osías. Tú ves diferentes personas en la historia que tuvieron decisiones de buscar a alguien más grande que ellos. Y esos principios los encuentras en la Biblia. Solamente abrir la Biblia, leer, aprender información nueva te ayuda. Cuando te deprimes tienes dos opciones. Ahorita la depresión está a la luz, a la orden del día. ¿Cómo tratas con la depresión? La depresión, la gente piensa que es una enfermedad. Dios, fíjate qué interesante, Israel. Dios no trata la depresión como una enfermedad. La trata como un resultado de cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, pensar en el pasado, en mis fracasos, o en una época bonita en el pasado. En Navidad se hace mucho eso. ¿Te acuerdas cuando nos juntábamos? Pero ya no está, ya murió, bla, bla, bla. Eso te lleva a una depresión. Cuando te enojas con alguien y no perdonas, te lleva a una depresión. Entonces, hemos estudiado la depresión desde muchos puntos de vista, pero los grandes expertos la consideran una enfermedad. Yo respeto ese punto de vista, pero Dios dice que no es una enfermedad, es un resultado de algo que hacemos. Cuando perdonas a tu papá, a tu tío, a tu hermano, cuando le pides perdón genuinamente, algo cambia. Se acaba la depresión. Porque lo que estaba causando eso era justamente eso. Entonces, hay épocas donde estamos muy contentos, hay épocas normales, difíciles, pero cada día puede ser muy especial si dependes de alguien más grande que tú. Si dependes de ti, con la información que tienes, está muy limitado. Estamos muy limitados. Entonces, vas a leer muchos libros, vas a buscar pensamientos. Facebook está lleno de pensamientos buenos. Sí, pero eso no cambia desde el corazón profundamente. Por mi experiencia te puedo decir, lo que cambia al ser humano, yo lo veo cada semana, lo veo a diario ahí en la iglesia con la gente que llega. Cuando la persona pide ayuda a alguien más grande que nosotros, seamos empresarios, seamos profesores, seamos ama de casa, necesitamos a alguien más grande que nosotros. No somos autosuficientes. Mientras no reconozcamos eso, vamos a estar intentando solamente. No sé si me expliqué. Hay un proceso o un regalo que debiéramos darnos esta Navidad que se llama humildad. Humildad. Híjole. ¿O qué regalo tendríamos que darnos para entrar a ese proceso? Sí, tocaste la palabra, una de las palabras claves, en mi opinión. Humildad es el gran ausente en nuestra época. Tenemos tantos recursos, pero humildad es cuando alguien sabe aprender de cualquier persona. Humildad es cuando sabemos reconocer nuestras limitaciones. Yo no me explico cómo hay tanta tecnología actualmente. Mi esposa dice, eso está raro, ¿no? ¿Cómo le hacen para desarrollar esa tecnología?
Sí, o sea, no te explicas todo lo que ha avanzado la ciencia. Pero los grandes científicos han llegado a conclusiones diciendo solamente la ciencia nos demuestra al final que hay un ser supremo más grande. Eso es humildad. Humildad te permite en tu pareja, con tu pareja, en el matrimonio, cuando te dice, me hizo sentir mal cuando me dijiste esto. No, yo no lo hice con esa intención. O sea, nos duele, nos lastima, nos frustra. No, ¿a poco yo te lastimé? No. Y los hombres, perdón, somos muy torpes para expresar sentimientos. No todos, pero muchos sí. Y el sentimiento que mejor expresa un hombre es el enojo. Y empieza a levantar la voz. Yo no lo hice con esa intención. O sea, se empieza a molestar. Y luego peor cuando la esposa dice, pero no te enojes, pues se enoja más. Porque nos falta humildad para reconocer cuando nos equivocamos. Lastimamos a nuestros hijos. Mencionaste hace ratito acerca de la familia, ¿no? Lastimamos a nuestros hijos por falta de humildad. ¿Qué problema hay pedirle perdón a tu hijo? Cuando te equivocas y lo castigas por algo que no era correcto. ¿Sabes qué, hijo? Perdóname. Pensamos que eso nos va a quitar autoridad como papás. No, en realidad te da más autoridad. Porque el niño dice, wow, mi papá se equivoca. Pero pensamos que ser papá es no equivocarse. Y hay muchos memes y en TikTok y videos y películas y anécdotas familiares donde el papá, solo por no dar su brazo a torcer, se aferra y lastima y dice y cállese y esto y lo otro. Y ahí está el niño todo frustrado. Pero con el tiempo esa falta de humildad te afecta mucho. Con el tiempo a veces la relación entre hijos que ya crecieron y el papá que ya está muy entrado en años, a veces hay mucho daño allí porque el papá no fue humilde mientras educó a sus hijos. La humildad es el gran ausente de nuestra sociedad. Si solo aprendiéramos a ser humildes. Y resumiendo, la humildad es saber reconocer que no soy autosuficiente y ser enseñable, ser corregible. Eso es. Si hubiera 3 pasos para invitar a la humildad a que sea parte de nuestra vida, nuestro carácter y esté siempre en el radar, ¿qué 3 pasos debiera seguir? Digo 3 por dar un número, pero así 3 pasos que yo tendría que seguir para vivir conscientemente que soy un hombre humilde. 3 pasos. O 4. O 2. O 1. Sí. Ayuda mucho escribir. Escribir en una hoja, en un cuaderno, no sé, en tu iPad, donde quieras. Escribir las áreas donde estoy fallando. Típicamente la humildad no se da porque escribimos en nuestro pensamiento lo que otros están fallando, las fallas de otras personas. El matrimonio tiene conflictos porque él empieza a registrar lo que ella está haciendo mal o ella dice, ay, ya llegó y ay, está haciendo ahora esto, ay, de seguro esto. O sea, la falta de humildad lleva un récord de lo que los demás se equivocan. Pero entonces para ser humilde tienes que voltear las cosas. De hecho, es un principio bíblico. Primero ve la viga que tienes dentro y luego ves la astilla que tienen los demás. Típicamente vemos la astilla, no nos gusta ver nuestra viga. Entonces, escribir, pienso yo que el primero sería escribir errores o áreas débiles en mi vida. Como las llamamos ahora, ¿no? Áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad, sí. Y fíjate, si les llama áreas de oportunidad porque nos duele por falta, pienso que es por falta de humildad, nos duele reconocer que es un error. No tener miedo a escribir que sea un error. No tener miedo. Una vez le pregunté a unos papás, escriban en una hoja 5 virtudes de sus hijos. Y estaba una mamá, 5 virtudes de mi hijo. Come mucho. 5 virtudes. Fíjese que no, errores no, virtudes. Porque la falta de humildad nos hace enfocarnos en lo que la gente hace mal. Pero mejor vamos volteando los reflectores y primero escribir lo que nosotros tenemos como un área muy débil. ¿Sí? Alguien le puede llamar pecado, otra persona le puede llamar área de oportunidad. Otra persona le puede llamar áreas débiles a mejorar. Como gustes llamarle. Pero eso te va a ayudar a mantenerte en la tierra, con los pies en la tierra, saber quién eres.
Porque el problema comienza cuando piensas de ti de una manera incorrecta. Piensas más allá de lo que tú eres. Tenemos gerentes, tenemos directores de banco, tenemos directores de empresas, líderes políticos, religiosos, de todo, en todas las áreas, que se creen o nos hemos creído más de lo que somos. Entonces, el primer paso es eso. El segundo sería empezar a trabajar en ello. Porque si solamente lo escribes, te va a crear culpabilidad. No se trata de eso. Vas a acabar apachurrado, triste, desanimado. Escríbelo, pero necesitas luego empezar a trabajar en ello. ¿Cómo empiezas a trabajar? Empieza a leer material sobre eso. Puedes ver algún documental, hay muchos ahorita. Puedes leer algún libro. Yo recomiendo, por ejemplo, Proverbios o Sabiduría. Está justo en la mitad de la Biblia. Es un libro que toca áreas del ser humano de una manera impresionante y te permite darte cuenta cuando estás equivocándote en algo y te ayuda a cómo hacerlo. ¿Sabías tú que todos los libros de superación personal tienen principios que están en la Biblia? O sea, no hay nada nuevo. Todo viene de allí. Entonces, perdón si estoy citando mucho la Biblia, pero veámoslo como un libro de consulta. Es que déjame te digo algo que a mí me impresionó mucho. Recientemente estuvimos en unas conferencias en la Ciudad de México, en una capacitación. Sí. Y uno de los conferencistas que se llevó por mucho la capacitación, es una capacitación académica. El hombre usó solamente la Biblia para enseñar principios de educación y de liderazgo. Dio una clase de maestría usando la Biblia. Era un tema académico. Sí. O sea, no me sorprende. Digo, yo soy fan número uno de la Biblia. Sí. Pero por lo que estás diciendo, o sea, toda la riqueza, todos los principios de los que estás hablando, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Por ejemplo, en Japón hubo un desarrollo, un programa para tratar con el scrap en la maquiladora, en una fábrica. Y era, vamos a tomar cada quien. Era muy innovador en los 90s. Wow, cuando llegó acá a México, wow, viene de Japón y se logró reducir el scrap en la maquiladora, en la línea de producción. Se logró reducir hasta en un 70-80%. Eso es wow, es muchísimo. Cualquier ingeniero de producción me entendería muy bien. Pero el principio viene de la Biblia. Así que, básicamente es cuando el pueblo en el desierto tomaba exactamente lo que iba a usar en ese día. Entonces, de ahí partió ese principio. La Cruz Roja fue inspirada y creada por una mujer que lo aprendió en la Biblia, de la historia del buen samaritano. De allí viene. Los Boy Scouts. O sea, te puedo mencionar muchos principios que han impactado nuestro mundo y que estamos tratando de redescubrir el hilo negro cuando ya está todo escrito. Solo que hemos olvidado la fuente principal. Creo que es porque la relacionamos con religión, pero no la relacionemos con religión. Religión es el hombre tratando de ligar, acercarse a Dios. Pero puedes siempre estar tratando de acercarte a Dios y nunca lo vas a lograr porque no haces lo correcto. Entonces, yo sugiero escribir las áreas débiles y luego, número 2, comenzar a tratar con eso. Yo sugiero leer, por ejemplo, Proverbios. Es un libro muy bueno, muy bueno. Está en la Biblia. Y ahí puedes aprender principios de carácter muy importantes para tratar con esa área. Son 31 capítulos de Proverbios, pero es leerlo despacito, tranquilo, ir desmenuzando. Y si puedes preguntarle a Dios y le dices, ¿me puedes hablar a través de este libro que es tu libro? ¿Me puedes hablar? Muchos dirán, no es cierto, eso lo escribieron personas que estaban aburridas. Bueno, pues prueba el pastel y luego me dices a qué sabe, ¿no? Primero pruébalo antes de hablar. Un buen ateo es el que busca y experimenta. Un mal ateo es el que nada más dice, no, ese es un mal ateo. Hay que ser un buen ateo. ¿Me explico? Tengo un yerno que era ateo y cambió su manera de pensar porque era un buen ateo. Fue a probar el pastel. Fue a probar el pastel y se dio cuenta que sí existe, ¿no? Que sí es real. ¿Y el tercero? Si hubiera un tercero. Sí, el tercero sería que cada una de las áreas, cuando ya empiezas a aprender y trabajar, a la hora de hacer el cambio en tu vida, o
sea, ya identificaste que eres, vamos a decir, te enojas o te falta paciencia, ¿no? Y luego buscas en Proverbios buscas material yo sugiero en la Biblia, obviamente, porque es a mí lo que me transformó. Intenté muchas cosas y nada me ayudó. O me ayudó por un tiempo. Sí te ayuda, pero no te transforma. Entonces, una vez que empiezas a leer y empiezas a adquirir material, el otro paso es pedirle ayuda a Dios, hablar con Dios. Perdón si suena abstracto, pero no lo es. Porque la verdad es que nos ayudamos a nosotros mismos, hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. Vas manejando, a ver, échale ganas, Pedro, voy a hacerlo diferente en la junta que voy a tener. O sea, nos hablamos a nosotros cuando vamos a hacer un reto o algo, ya no te enojes, David. Ya voy llegando a mi casa, a ver, voy a comportar bien. Oramos, pero hacia nosotros. ¿Sí me explico? Okay. Oramos mucho dentro de nosotros, pero pues anda, criatura, que somos nosotros para ayudarnos. Una tía que tengo diría, pobrecita, ¿cómo nos ayudamos? Mejor pídele a alguien más grande. Ok, Señor, ¿sabes qué? Estoy batallando en esto. Me siento bien culpable, me da vergüenza esta hoja, porque esto es lo que yo nunca quería hacer y ya me convertí en esto. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo le hago? Ayúdame, por favor. Y pide perdón por cada cosa. Pide perdón. Al final de la semana vuelve a evaluarte y vuelve a hablar con Dios y vuelve a leer. Y dile que tú no puedes. Dile que te ayude, pero sigue leyendo. Sigue analizándote y luego sigues leyendo. O sea, tienes que tener un estándar. No sé si me explique. El otro día fui a un gimnasio y estaba levantando unas mancuernas de 20 libras. O sea, es lo que puedes dar. Es lo que hay. Y enseguida estaba una chica, una bien jovencita, bien delgadita. Estaba con unas de 35. Yo dije, qué vergüenza. Entonces, no me hubiera dado vergüenza si ella no hubiera levantado las de 35. Pero ¿cuál fue el cambio? Que me comparé. Entonces, si te comparas con el vecino que golpea a su esposa, pues vas a estar bien, pero compárate con Proverbios. Es un estándar de excelencia. ¿Sí me explico? Yo juego de vez en cuando racquetball. Si juegas con alguien que juega la primera vez, pues te luces. Pero juegas con alguien bueno y sales con, me falta mucho. Entonces depende con quién te compares, ¿no? Y hay algo, Pastor David, que en esta Navidad, y yo creo que en todas las Navidades, hay algo que ronda, hay una palabra que ronda y es precisamente esa palabra de culpabilidad. Tal vez no somos a veces tan capaces de decirla, la podemos sentir, pero no queremos decirla. Porque volteamos a ver todo lo que sucedió durante el año y por supuesto cometimos errores, por supuesto pudimos haber lastimado a alguien intencional o no intencional y siempre se viven consecuencias. Volteamos a ver a la familia feliz, perfecta en su cena de Navidad o en su foto en redes sociales y tú dices miserable, bueno, no tú, pero la gente puede decir miserable vida mía porque yo no vivo. A veces se habla mucho de la falsedad de las redes sociales y todo lo que hay irreal para aparentar algo, pero eso causa una culpabilidad por algunas decisiones tomadas o algunas decisiones no tomadas. Sí. ¿Cómo le hacemos, David, para es que no es aminorar culpabilidad, sino no sé si es afrontarla y cómo se resuelve, cómo vivir esta Navidad sin esa culpabilidad? Sí. Ahora que vino la pandemia, a mí me dio COVID y tuve que usar oxígeno por 5 días en la primera ola de COVID y yo estuve a punto cerca de morir. Pero lo primero que experimenté fue mucha fiebre y no bajaba y tú sabes lo que es tener fiebre o muchos sabrán lo que es tener fiebre, estar sentado en una silla de metal en la regadera con agua helada y estarte muriendo de frío. Pero yo tenía que hacer eso para sobrevivir. Ahora, yo pensaba que el enemigo era la fiebre. Pero no, la fiebre es una protección. Sí, la fiebre en realidad es tu cuerpo el que está luchando contra un agente patógeno externo para eliminarlo. La culpabilidad, en realidad,
Es como la fiebre. Estamos tratando de quitar la fiebre y tomas un Febrax, ya metió un gol. Tomas algo para bajar la fiebre, pero el problema no es la fiebre. La gente toma cosas o hace cosas para quitar la culpabilidad. Ves una película, pides una pizza, haces un pay de limón y te lo comes todo. Yo hice eso una Navidad cuando tenía 18 años. Qué rico. O sea, buscas maneras. Algunas personas buscan alguna droga, buscan placer, buscan olvidar de alguna forma. Pero cuando detectas la culpabilidad, la culpabilidad tiene un primo hermano que se llama remordimiento. La culpabilidad es pensar lo que hice mal. La culpabilidad es darte cuenta que actuaste de la manera en que echaste a perder algo. Entonces, pero la culpabilidad en realidad es una consecuencia de algo que hicimos. Entonces, es Dios hablándole, fíjate muy bien, históricamente hablando y bíblicamente hablando, te das cuenta que Dios permite que sintamos culpabilidad. Ahí te das cuenta que hay un Dios. ¿Por qué te sientes culpable? Porque nuestro ser interior, nuestro corazón sabe que algo hicimos mal. ¿Y cómo sabes que algo hicimos mal? Si ni lees la Biblia. ¿Por qué te sientes culpable? ¿Culpable de qué? A alguien o haber corrido a una persona que era muy fiel en el trabajo. ¿Por qué eso es malo? Es que dice la Biblia, aquí va, que tenemos escrita la ley de Dios en nuestros corazones. Y de ahí viene la culpabilidad. Aunque no leas Biblia, aunque no vayas a la iglesia, sabes que hiciste mal. Entonces la culpabilidad para mí es una demostración de que hay un ser supremo que nos ama. Pero la culpabilidad nos es dada. Hay una película, ¿no? Donde se habla de varias personalidades, una caricatura, Intensamente. Uh-huh. Ahí se muestra claramente. Esa película parece bíblica, parece que te narra la historia de cómo Dios trabaja con nosotros. Entonces, la culpabilidad la tratamos de quitar. Hasta con medicamento. Eso no ayuda. Te puede llevar hasta el suicidio. De hecho, en Corea hay tarjetitas y pancartas y todo en un puente porque van muchos jóvenes a suicidarse. De hecho, no sé si se suicidan 7, 10, 15 personas por día en Corea del Sur. ¿Cómo si es un país con tanto desarrollo? Porque se sienten culpables por algo. La culpabilidad no se quita olvidándola. Se hace más intensa. La culpabilidad puedes hacer algo de placer o lo que sea para olvidarlo, pero después te va a estar esperando. Porque la culpabilidad va a sonar extremo lo que voy a decir. La culpabilidad es algo que Dios usa para regresarte a Él. Pero no lo hemos entendido. Y lo que hacemos es, como cuando tienes alergia, tomas un antialérgico, pero eso soluciona el síntoma. Pero la raíz es que tu sistema inmune está quebrado. Por eso hay alergia. El dolor de cabeza, ¿por qué te da? Te da porque hay algo que está mal en tu cuerpo. Tomaste mucho azúcar o no has comido o traes mucho estrés o traes hormonalmente algo anda mal. Entonces, tomas algo para el dolor, pero no atiendes la causa. La causa de la culpabilidad es que sabemos que hay una vida mejor. Sabemos que podemos hacer algo diferente y sabemos que nos equivocamos. ¿Cómo tratas la culpabilidad? ¿Sabes qué significa Navidad? Que aún lo que hemos hecho como personas, en medio de todo, Dios vino a este mundo a enseñarnos que no tenemos que tratar con esa culpa nosotros. Él se echó la culpa a sí mismo. Voy a tratar de ser muy breve. Había un ferrocarrilero, un hombre que trabajaba en ferrocarril en Estados Unidos y andaba su niño de 5 años allí jugando con él mientras él estaba trabajando. Y él hacía el cambio de vía cuando venía un tren para ir a izquierda o derecha, cerca de un puente. Resulta que se descuidó el papá y el niño le gritó y cayó, venía el tren y el niño quedó atorado entre los fierros de la vía justo en el puente.
el papá no alcanzaba a ir y rescatar al niño porque estaba como a 100 metros de distancia. Y el papá empezó a gritar, a llorar, a desesperarse porque venía el tren. Tuvo que tomar una decisión en fracción de segundos. O activo para que el tren se desvíe, pero al desviarse iba a pasar justo por donde estaba su hijo. Iba a atropellar a su hijo el tren. Y su hijo iba a morir aplastado por esa locomotora. O si desviaba el tren para salvar a su hijo, iban a morir más de 300 personas. Fue un reto terrible. Esto fue real en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado. Y al final él accionó con mucho dolor y gritando de rabia y de frustración con él mismo y lloraba, gritando así a todo pulmón. Accionó y su hijo falleció. Le gritaba, te amo, hijo, te amo, pero murió su hijo y 300 personas se salvaron. Tú y yo que tenemos hijos entendemos un poco más eso. Y cuando pasaba la gente, el Señor iba con lágrimas gritando y les decía, mi hijo acaba de morir para que tú vivieras. Y la gente en cada vagón les estaba gritando eso, así parecía loco. La gente lo veía justo así. Este hombre que tiene, está loco. Mi hijo acaba de morir para que tú vivas. Maté a mi hijo para que tú vivas. Y la gente iba leyendo el periódico, tomando té, lo veían así como algo raro. Justo eso pasó. Navidad es Dios viniendo a este mundo. Eso es Navidad, diciéndonos, yo envié a mi hijo. Cuando decimos el Hijo de Dios, no es que Dios tenga un hijo. Es una manifestación diferente de Dios, humana. Dios se hizo hombre y vino a la tierra en la forma de la persona de Jesucristo para cargar con toda nuestra culpabilidad. Eso es lo que yo más le agradezco a Dios en mi vida. Eso es lo que más transformó mi vida. Que Él quitó mi culpabilidad y me hizo un hombre nuevo. Cuando me equivoco, en lugar de abrazar la culpabilidad como lo hacía antes, mejor en ese momento me arrodillo. Si voy manejando, hablo con Dios. Perdóname, por favor. Cuando le hablo, me he desesperado por impaciencia con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Perdóname, por favor, me equivoqué. Hace poco le dije a mi hija mayor, perdóname, hija, porque me equivoqué. Eso quiebra la culpabilidad. Es la forma en cómo Dios trata con ella. Pero no podemos pedir perdón sanamente si primero no somos perdonados. Pensamos que Dios debe cambiar a mi esposa, a mi tío, a mi papá, a mis hijos. No, primero Dios quiere quebrar nuestra culpabilidad. La Navidad no es un momento de perfección en la familia. La Navidad no son vacaciones sin error, no. La Navidad es darme cuenta que por amor Dios vino a este mundo a dar su vida por mí y a quebrar toda la culpabilidad. El gran culpable de las guerras y todo es la culpabilidad. Es el odio y la falta de perdón. ¿Sabías tú que Hitler tuvo la oportunidad de cambiar y ser perdonado? Pero él rechazó esa oportunidad. Él tenía mucho resentimiento con el capitán de batallón donde él estaba en la Primera Guerra Mundial. Y era un judío. Y él lo trató muy mal a Hitler, lo denigró. Hitler entonces desarrolló un odio, un coraje. Y él, mientras estaba el exterminio judío en la Alemania nazi, él se drogaba. Hitler se drogaba, tenía un médico particular. Y el médico particular dijo, es que es demasiada la culpabilidad del Führer. Fíjate qué interesante, ¿no? Wow. Dios vino a quebrar la culpabilidad. Estamos, y digo estamos porque quien está escuchando esto, quien está viendo esto, seguramente logramos percibir y logra percibir lo que estás diciendo. No son simples palabras, estoy seguro. Pastor David, nos encantaría seguir en esta conversación, pero si hubiera un mensaje, tuvieras la oportunidad de decir un mensaje, solo un mensaje, ¿qué dirías? Es complicado y es muy sencillo.
Estamos de paso aquí. Estamos de paso. Un día nuestro corazón va a dejar de latir. Y todo por lo que hemos luchado tanto, se va a quedar aquí. Y al morir, nuestros familiares nos van a llorar un tiempo. Pero es que la vida tiene que seguir. Y tal vez a los 2 días o a la semana o al mes van a tener que volver a sonreír en la vida. Pero ya no vamos a estar. Estamos en la tierra para decidir dónde pasar la eternidad. No estamos aquí para nuestros planes, nuestros proyectos. Lo siento mucho, pero la Biblia dice todo lo contrario. Dios nos ama tanto que nos dio el privilegio de nacer aquí, nos formó en el vientre de nuestra mamá. La más grande tragedia del ser humano no es una guerra, no es la inflación, no es perder una casa, no es perder un hijo, no es perder un negocio, no. La más grande tragedia es vivir en la tierra sin conocer a quien te creó. Esa es la más grande tragedia y desperdicio de vida que hay. Necesitamos tomar tiempo y hacer un paréntesis en nuestra vida, frenarnos y averiguar si es cierto estas palabras que estoy diciendo. Porque yo soy una persona que se dio cuenta a los 18 años de edad que era real y me di cuenta que el creador del universo me ama como nadie me ha amado. Eso arregló mi autoestima. Eso arregló mi autoestima automáticamente. Nadie me ama y nadie te ama como Dios te ama. Nadie. Y nadie te conoce también en nuestros momentos solos. La reputación es lo que los demás ven. Pero integridad es lo que eres cuando estás solo y nadie te ve. Dios sí nos ve lo que somos a solas. Y aún así nos ama y dio su vida por nosotros. Él es Dios, pero quiere ser tu Padre. Él es el Padre que tanto hemos buscado de muchas formas. Él te quiere abrazar y te quiere restaurar y quiere hacer una persona nueva de ti. Y va a restaurar tu vida, va a sanar tu corazón, va a sanar tu familia. Y la historia que ibas escribiendo de tu propio éxito, la va a reescribir con un éxito muy, muy superior. Los planes de Dios son mucho más altos que nuestros planes. Dios no hizo pedazos mis planes, Dios los tomó y me dio unos mucho más grandes. Así es que Dios no acaba con tus planes, te da unos planes mucho más grandes. Dios te ama, no hace daño acercarte a Dios. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Él te ama así como estás, pero te ama tanto que te va a atraer hacia Él y te va a transformar tu manera de vivir. No te va a dejar como estás. Te acepta, pero para transformarte. Porque si sigues haciendo lo mismo, pues si un criminal sale de la cárcel y sigue haciendo lo mismo, va a regresar a la cárcel. Te tienes que reincorporar. Dios te ama como nadie te ha amado. Que sean taladradas esas palabras en nuestros corazones. Ese es mi anhelo en esta Navidad. Pastor David Cano, eres pastor de Iglesia Cristiana El Arca. ¿Dónde te seguimos escuchando? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te seguimos? Pues subimos los mensajes, se suben en YouTube, en Facebook, Iglesia Cristiana El Arca, Ciudad Juárez. Y allí están los mensajes. Hay muchos mensajes y series y todo. Y nos reunimos en VIP Las Anitas. Allí estamos rentando, hacemos un esfuerzo para rentar allí. Nos reunimos cada domingo a las 11 de la mañana. Ahorita mismo hay series que están comenzando, entrando el año, de hecho. Hay una serie que ya la estoy preparando, se llama Redefinición. ¿Cómo redefinir mi vida? Porque hemos definido nuestra vida muy mal, pero ¿cómo redefinir mi vida? Vamos a entrar el año con esa serie. Entonces, están invitados cordialmente los domingos a las 11, Anitas VIP. Muchas gracias, Pastor David, por aceptar la invitación a la mesa de Expo Liderazgo. Gracias por estar aquí y feliz Navidad.
un éxito y que siga adelante este proyecto. Te felicito, Israel. Me siento muy orgulloso de lo que Dios está haciendo en tu vida, orgulloso en el buen sentido. Te felicito mucho y pues que esto siga pa'lante, como decimos, ¿no? Gracias. Un abrazo. Gracias.